Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo, a esta reseña donde nos vamos a la casa de perfumería de Sadie & Voltaire. Aquí lo tenemos en un nuevo perfume que nos han presentado este año 2022. ¿Cómo se llama? Ay, madre mía, qué nombre, qué largo que me ponen. Lo tienes en el título del vídeo porque lo voy a pronunciar mal. This is her Biggest Force of Freedom. Ahí está, mira, te lo pongo de cerquita para que lo veas, ¿vale? Bueno, perfume de que es un eau de parfum, nos lo indican para mujer, ¿de acuerdo? Lo indican en la cajita. Todo esto de por aquí es relieve, ¿veis las letritas? Todo es relieve. Está bonito y parece casi que no tiene plastificado la caja. Está chulo. Perfume de 50 mililitros y si nos vamos a la botella, el formato pues es un poquito simple, ¿vale? Y además es igual que la versión masculina que han hecho, solo que este tiene como esos tonos marroncillos, ¿vale? Ahí está. Bueno, como veis lo tengo ya usadito porque llevo probándolo, dándole oportunidades, degustándolo, ¿no? Un tiempecillo. Vamos a leer las notas que las tengo por aquí y vamos a comentarlo, ¿vale? Perfume del año 2022 de la familia Almizcle Amaderado Floral, con notas de salida de peonía y pera, notas de corazón rosa y jazmín y notas de fondo castaña y crema batida. Muy bien. Bien, vamos a ver. Eau de parfum. Ay. Duración e intensidad. No he dejado de usarlo y en distintas cantidades, poniéndome sprays y demás, para llegar a la misma conclusión, ¿de acuerdo? Lo he probado cuando estábamos en la ola de calor y no me funcionaba bien. Digo, me lo pongo un poquito por las noches y tampoco. Y ahora que está refrescando un poquito, me lo vuelvo a poner. Y nada. Con lo cual he de decir que tenemos uno de parfum con una duración en torno a 3 horas. A 3 horas y me huelo y digo, ¿dónde está? Que no está. Es que hasta te desaparece pronto de la ropa. Y lo he probado en distintos momentos, tratando de acostumbrar el olfato por si era fatiga olfativa y no. Al menos en mí, este nuevo Sadie me parece que no me funciona bien en duración. ¿De acuerdo? Vale. Ahora nos vamos al aroma. Mirad, muchas veces está muy bien guiarnos por esas primeras impresiones sin saber las notas ni nada, ¿no? Entonces yo cuando lo pruebo, le huelo como frutita agradable, con tonos florales pero amaderado, como maderas. En este primer inicio me llegan aromas de maderas, que lo curioso, después cuando leo las notas, veo que en la familia olfativa indican la parte amaderada, pero ojo que luego en la composición no indican maderas. Pero yo cuando lo huelo, digo, tiene maderas, tiene una parte amaderada que se nota, pero sí, sale con una sensación floral, frutal, un poquito así. En opiniones que he leído, he visto que hay personas que indican que a ellas sí que les huele más a rosa. A mí no, a mí la rosa la obvio. Ya habéis visto que hay perfumes en los que a mí la rosa se potencia mucho. Sin embargo, aquí no me huele a rosa, a mí me huele a maderas. Me llega la sensación de maderas. Y luego, cuando avanzamos o cuando te concentras bien en el aroma, esa castaña, como dije en el unboxing, casi me parece más olor a bellota que a castaña. Hay otros perfumes, desde los de Lancôme, la línea privada, que tiene esa castaña asada con vainilla que es maravillosa. Y otros perfumes que tienen un poquito más aroma de castaña o de crema de castaña. Sin embargo, aquí parece un olor a bellotas, ¿no? No sé si habéis olido alguna vez las bellotas, pero a mí entre ese tono de madera y el aroma que quiere ser castaña, casi me huele a bellota. Bueno, no lo podemos tomar como queráis. La crema batida. ¿Dónde está la crema batida? Porque aquí
me falta crema. Tengo en mi olfato, mi manera de sentirlo, esto es siempre subjetivo, en mi manera de sentirlo siento más una castaña amaderada que una castaña con crema batida. Y en el unboxing os comentaba un perfume que tiene castaña y crema batida, dulce, cremosa, que es una gozada. No me ha costado encontrarlo porque lo tengo a mano. Este perfume lo tengo a mano, que es una auténtica gozada, y es el Trussardi Sound of Donna. ¿De acuerdo? Parece que es... No os voy a ponerme a hablar de este perfume, pero tenéis reseña en el canal y os voy a hacer la comparación con ese perfume. No porque sean iguales, no, sino porque comparten estas notas de castaña y crema batida, y al final la sensación olfativa que nos plantean, es bastante diferente. Y en este caso es un perfume de crema batida muy cremosa, dulcecito, que es una gozada. Y sin embargo, aquí, esta crema batida se me queda corta. Digo, ¿dónde está la crema batida para unirse a la castaña? Tengo que decir en este sentido, sobre todo cuando avanza el aroma, cuando avanza el perfume, sé que no gusta que diga estas cosas en perfumes femeninos, pero yo lo tengo que decir para quien se plantea una compra a ciegas. Hay un momento que cuando lo llevo puesto, mi sensación donde la castaña está más cerca con las maderas, me recuerda un poquito a la castaña que podía sentir en el último perfume masculino de Givenchy, que tiene castaña, está con castaña, con licores y demás, pero tiene ahí maderas, tal, y me da más que han utilizado un aroma de castaña con maderas que tira un tanto al unisex que la castaña que veíamos en el perfume de Trussardi. Es una locura, ¿no? Ya lo sé. Entiendo que este tipo de aromas no es fácil de poner en un perfume. No es fácil de utilizar en los perfumes y tampoco es fácil llegar a esas percepciones con el perfume. Estoy segura de que habrá personas que cuando lo prueben piensen lo mismo que yo o distinto, porque vuelvo a decir que he leído opiniones donde destacaban las flores, pero yo, como siempre, os digo lo que yo siento y no lo que los demás opinan, ¿de acuerdo? Pero me gusta siempre leer opiniones, para mí es muy importante, pero esas opiniones no me influyen en mi opinión y a la hora de presentaros mis sensaciones, ¿no? Como os decía, en esas conclusiones que hacemos de los perfumes, a mí las conclusiones y la sensación de esa falta de crema batida, para mí, y ese toquecito de maderas, hace que este shading esté en un punto de lo unisex. Lo veo interesante, pero me falta la calidad. No me aguanta. No sé si soy solo yo o qué, pero no me aguanta, y es uno de Parfum. También me da pena porque cuando me lo he puesto, incluso para ir a trabajar, no proyecta, se queda en una intensidad media. Y claro, si te dura unas 3 horas, a la hora y algo ya empieza a suavizarse, ¿me entiendes? Intensidad media que se va suavizando, no proyecta, no llega a la gente, si quieres que los demás te huelan, ¿de acuerdo? Recién aplicado, si llegas, te das 2 besos, vale. Pero vuelvo a lo mismo, estamos con un perfume con particularidades olfativas, que no se siente, ¿cómo decirlo? No se siente súper mega femenino, es unisex. Si en este tipo de notas quieres algo más femenino, más cremoso, te tienes que ir a Trussardi, ¿vale? Que es más dulce, más goloso. Este, para mí, en mi opinión, se queda en un plano unisex, ¿de acuerdo? Opiniones. Época del año otoño-invierno. Cuando me llegó en plena ola de calor y dije, yo no me lo pongo ni aunque durara poquito. Está potente. En época de calor yo siento aún más las maderas. Yo no. Mucho. Esto para mí, otoño-invierno. Si tuviera buena calidad, mejor. Pero aún así, no chufla.
Edades, no es para todas las edades. Si quieres que una chica joven, niña, adolescente se ponga este tipo de perfumes, es muy difícil porque, por ejemplo, buscan más tonalidades más dulces y los tonos con maderas es más difícil para una chica que quiere algo juvenil, que quiere algo de época del año. Pues no, esto es un poquito más de gustos. Ojo, ojo, doy crítica porque tengo que criticar, ¿vale? ¿Cómo me siento con este perfume? Por un lado, sobre todo, tengo la decepción de la duración del perfume. Tenía muchas ganas de que este perfume llegara a España porque se anunció a primeros de año, anduvo sobre todo por perfumerías de Europa en otros países y yo estaba esperando a que llegara a España y le tenía muchas ganas porque la nota de castaña me resulta muy interesante de otros perfumes que he ido probando. Y lo estaba esperando con ganas, con ansia. Y cuando llega, la calidad es baja. Puedo aceptar ese toque de dulzor bajo, puedo aceptar el toque amaderado que me resulta con un toque de elegancia para una mujer, pero yo creo que es la decepción lo que me frena en la duración, lo que me da decepción, ¿no? Entonces, bueno, está interesante, pero como siempre os diré, está interesante para quienes os gusten los tonos amaderados del perfume. Pero aún así lo veo muy interesante para las distintas opiniones que tiene la gente, por lo cual, te vuelvo a decir, no lo pruebes a ciegas, busca una muestrecita, ve a la perfumería, pruébalo, descúbrelo, no vaya a ser que no sea lo que esperas, ¿de acuerdo? Sobre todo, ir, probar, descubrir qué es lo mejor que podemos hacer en estos y en todos los casos que estamos hablando de perfumes, ¿de acuerdo? Así que ya lo sabes, pruébalo, descúbrelo y luego vuelve y me cuentas qué te parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.